con Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Pues iba a decir muy bien, pero no quiero mentir tan temprano. La verdad, muy buenos días. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo estás, Ángel? Mira, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. La verdad, Pascal, es que son varias las cosas que no solo que me preocupan hoy, sino estoy profundamente convencido que debería preocupar o deberían preocupar esas cosas, que ahorita comentaré algunas, a millones de mexicanos. La verdad es que estamos viendo situaciones, comportamientos que yo jamás imaginé que las volveríamos a ver, quizá por mi ingenuidad, pero yo pensé que habría cosas que estarían ya desterradas de la vida política nacional. Por ejemplo, el presidente dice: estoy insatisfecho con lo que se aprobó en Cámara de Diputados en relación con el dictamen de la Guardia Nacional, para identificarlo así más fácilmente. Y está insatisfecho, dice él, porque un transitorio que había, etcétera, se eliminó. Muy bien. Y dice: espero que en el Senado se reintegre ese artículo o esa parte. Yo creo que en la política, la frase aquella muy conocida de don Jesús Reyes Heroles, que dijo que en política a veces la forma es fondo. Yo creo que en pocas ocasiones como esta podría aplicarse esa frase de don Jesús. Yo creo que el gobernante en turno, y cuando controla las dos cámaras, tiene operadores políticos en esas cámaras, empezando por los coordinadores de su bancada o los jefes de la bancada. Déjame hacer nada más un paréntesis. A ver. ¿Cuántos presidentes no se habrán sentido insatisfechos por una ley aprobada? Todos. Te puedo decir que todos, Pascal, todos. Es decir, desde que recibieron a Hernán Cortés, el emperador azteca se sintió insatisfecho. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque ese es el mundo real de la política, Pascal. Es decir, un gobernante, sea en un país donde reina el autoritarismo y una dictadura dura o blanda, o en una democracia, es un constante intercambio. Me das, te doy, apruebo, desapruebo, etcétera. Y el gobernante, como también los líderes de la oposición, siempre están en una constante y permanente insatisfacción. ¿Por qué? Porque en la democracia ni se pierde todo ni se gana todo. Uno no se sale con la suya. Efectivamente. ¿No? Entonces, tienes que dar para obtener. Por eso me parece preocupante esa expresión: estoy insatisfecho porque le quitaron. Yo creo que eso revela, Pascal, un talante autoritario que los psicoanalistas, los especialistas en el tema podrían concluir. Lo que se busca entonces es tener un Congreso a modo. Pero ¿qué más a modo puede ser cuando controlas de una manera férrea y total, que no se había visto en decenios en este país, ambas cámaras del Congreso de la Unión, 18, 19 legislaturas en los estados? Y dice, bueno, era para estar excesivamente satisfecho por el margen de maniobra que tienes. Ahora, el gran problema que tienen los autócratas, no estoy diciendo que López lo sea, pero el gran problema que tienen es que cuando tienen todo ese control, en vez de moderarse para utilizarlo de una manera prudente, mesurada, particularmente en una democracia, sea imperfecta, limitada, lo que sea, pero la idea sería hacer el mejor uso de esa fuerza que tienes. Y aquí lo que estamos viendo es que quiero más. Oye, si ya te comiste 2 platos, pues ¿cómo quieres otro? Deja un poco para los demás, podría ser la expresión coloquial. Y eso, Pascal, nos lleva a algo que posiblemente mañana lamentemos. Mañana, lo digo en sentido extenso, sí, amplio. Aparece hace algunos pocos meses un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, de estos estudiosos, es Levitsky y Ziblatt, son los dos. Y acaban de publicar un artículo en el New York Times donde se preguntan por qué los autócratas
aman o les gustan las emergencias, o yo diría las crisis. Primero veamos la explicación fácil. Corre desde hace muchos años un chiste o una expresión entre los gobernadores de los estados en México. Uno a otro cuando se encuentran se preguntan, ¿y cómo te ha ido mal? Dice, no ha golpeado el estado ningún ciclón. Es decir, ¿a qué se debe esto, Pascal? Para quienes estén familiarizados con lo que sucede en una catástrofe natural como esta, es donde todas las restricciones en relación con la asignación de contratos desaparecen precisamente por la emergencia. Imaginemos un gobernador que sufre su estado, los embates de un ciclón, y se destruyen caminos, calles, se destruye cierta infraestructura, etcétera. Entonces hay una cosa que los gobernadores conocen muy bien que se llama horas bulldozer. Un bulldozer es un tractor con una, ¿cómo se puede decir? Una cuchilla al frente que sirve para rellenar o para limpiar o para nivelar cosas. Entonces, ¿quién te va a cuestionar que tú hayas pagado, por decir algo, 2,000 horas de bulldozer cuando en realidad fueron 180, por ejemplo? Entonces, esa es la gran felicidad que lleva a determinados funcionarios y el gobernante en los estados. Un cicloncito, por amor de Dios, que tengo muchas cuentas por pagar. Y ese sería en la parte del presupuesto, o de tomar una parte del presupuesto. Pero otra más peligrosa, Pascal, es el uso que se hace, muchas veces provocado, de esas aparentes emergencias. ¿Por qué? Porque en esas emergencias es lo que satisface al autócrata, al dictador, porque en ese momento él se presenta como el salvador, como yo soy el que voy a salvar esto, y ante este problema yo soy el único. Cualquier semejanza con lo que estamos viendo en México es simplemente coincidencia. Es decir, hay políticos en este país que son expertos en crear problemas, en crear conflictos, y luego se arrogan el título de el resolvedor, vamos a poner de esa mala palabra fea. Un presidente de la República que sistematizó. Efectivamente, así es. Entonces, en esas condiciones, pues, yo siento que estamos también viendo un poco de eso. Y estas emergencias se pueden crear de dos maneras: de manera consciente, deliberada, es decir, perversa, incluso podría usar el adjetivo, pero también de manera involuntaria, por la incapacidad. Un elemento fundamental en las acciones de gobierno es no solo determinar las causas de un problema y elaborar o definir los elementos de la solución, sino también en la ecuación entra de manera relevante las consecuencias de tal o cual ruta o de cual estrategia. Aquí estamos viendo un caso extremo donde nadie, o si alguien tenía idea, no se atrevió a decirla, de las consecuencias que tendría el cierre de ductos, por ejemplo. Ya empezó además a circular en las redes sociales, que no se le tiene por qué creer, pero en estas condiciones también los rumores hacen su trabajo, que a raíz de la cancelación de la importación de petróleo ligero o ultraligero para poder mantener funcionando algunas de las refinerías, se cancelaron esos contratos. Incluso hubo una expresión grosera de López cuando dijo: ¿cómo es posible que nosotros, con tanto petróleo, estemos importando petróleo sin dar los elementos complementarios de esa decisión, que además eran elementos positivos para la misma empresa productiva del Estado? Entonces se cancelan esas importaciones, pero alguien dijo de los nuevos: métanle petróleo pesado, y parece que tronaron. Ese es el rumor que circula. Pienso que no es así, ¿verdad? Pero al final de cuentas, en estas condiciones se presta... Pues sí, los vacíos se llenan. Efectivamente. Al no haber información, pues, bueno, es tanto el desconocimiento que tiene el nuevo director de Petróleos Mexicanos, que habla de concesiones de las gasolinerías, cuando es un permiso. ¿Te refieres al ingeniero agrónomo? Al ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropesa. Sí. Entonces, para terminar, Pascal, diríamos lo siguiente: están dándose muchas señales que permiten ver un futuro no muy luminoso.
Ya mencioné lo del autoritarismo, esto de pretender instruir, porque es una instrucción que se le da al Senado de la República. A ver si incluyen eso, que los diputados no me hicieron caso. Las instrucciones de los presidentes de la República a los coordinadores de su partido siempre han ocurrido, pero nadie se sorprende normalmente de eso. Lo que el presidente había dicho es pues que respeta la división de poderes, ¿no? Te has de acordar que incluso el coordinador de la fracción priista tenía teléfono rojo ahí en su curul o en su escaño. El de la Gran Comisión. La Gran Comisión. Entonces, en esas condiciones, pues, creo que valdría la pena preguntarnos, y eso lo haré mañana, ¿por qué el apoyo a López permanece e incluso se ha elevado? Estaremos ante la misma situación que está pasando con el presidente Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo, que no obstante todos los desatinos y ocurrencias y problemas y pleitos con los medios específicamente, sigue su base social y su apoyo ahí está. Lo siguen apoyando 89% de los republicanos. Sí. Entonces, de eso hablaremos mañana, Pascal, y por esa razón no puedo echar mentiras tan temprano de que estoy bien. Gracias, Ángel. Gracias y nos echamos mañana. Muchas gracias a Ángel Verdugo.